Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y seguramente usted sabe que el cuerpo humano es una unidad tan maravillosa y a la vez compleja. Se lo digo porque muchas veces pensamos que una dolencia es específica de un órgano, pero en realidad somos un único órgano global, por decirlo así, y entonces tenemos que poner atención a todo, ¿eh? Cuando se pierde la armonía, se pierde la armonía en general. Hoy el doctor Firstenfeld me dijo que justamente quiere hablar de cómo el corazón y el cerebro deben ser controlados eh, en equipo, es decir, de alguna manera ambos para poder funcionar bien todo el organismo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿es Espero que bien. cierto esto que dije así como una enunciación? Absolutamente. Yo diría que todo el cuerpo humano es un equipo, que todos los segmentos, todas las partes de nuestro organismo funcionan acorde a una programación, a una dinámica, que es como un equipo. Y antes de empezar con el tema específico corazón-cerebro, Ujú. que apunta a cómo deben manejarse los pacientes que pueden tener problemas cardíacos y o neurológicos. Quiero ser una gran figura del sanitarismo, que es el paciente es la principal figura digamos, de ese segmento o de esa foto. Su entorno, su familia, es muy importante. O sea, de repente, un paciente que ha sufrido una ACV con y sin familia, la evolución estadísticamente es distinta, es mucho más favorable a aquel paciente que tiene una familia que lo acompaña, que lo apoya, que lo ayuda. Esto es así. Y de repente para hacer una dieta, para bajar de peso, para dejar de fumar, etcétera, etcétera, una familia continente, porque también están las familias que no son continentes, por eso tiene que funcionar como un equipo que no se hace goles en contra, Mm. es muy importante. Después viene, de alguna manera, el médico y o los equipos médicos. O sea, un médico clínico tiene que tener sus consultores, tiene que tener su gastroenterólogo, su cardiólogo, su dermatólogo, o sea, todos los ólogos que, que, que sirvan para cuando él detecta, el clínico detecta algún problema específico, lo pueda derivar de manera correcta y no ser el paciente quien empieza a buscar a los especialistas, porque esta es una situación habitual, pero que es errónea. Después están las instituciones médicas, o sea, las obras sociales, las prepagas, también la industria farmacéutica juegan un rol muy importante en el cuidado de la estrella que es el paciente. Y por último, pero no por último, porque tendría que, en realidad es el principal director de orquesta es el Estado. Un Estado presente es fundamental porque va a elegir y dictaminar las políticas de salud. Entonces, temas de vacunación, bueno, el ejemplo de la pandemia es el más significativo, pero hay situaciones locales en donde si el Estado no participa, no interviene, las cosas no funcionan. Y de hecho, el sostén de las instituciones médicas, de los hospitales, etcétera, etcétera, depende del Estado. O sea que ahorrar dinero en salud realmente es un grave error. Todo Doctor, el mundo dice, ¿cuánto cuesta? después de todo lo que usted dijo en esa cadena, de alguna manera, ya estoy muerto, porque dijo, familia, prepaga, laboratorios, Estado, médicos, digo, en esa cadena enorme, ¿quién llega Bueno, bien? esa es la foto básica del sanitarismo. Ujú. Argentina lo cumplió muy bien hasta los años 70 y 80, y después empezó a decaer. Y fue un orgullo de un ejemplo en toda Latinoamérica. Sin O duda. sea que hay que reconocer, y la uva en medicina tiene un reconocimiento fundamental hasta el día de la fecha, a pesar de que todo ha decaído en nuestro país. Pero después, obviamente, las cosas han decaído, se han diluido, y no en favor, sino muy por el contrario. Ahora, a lo mejor este es un tema para desarrollar en otra oportunidad, porque es más que interesante y fundamental para que todo Ujú. funcione. Pero apuntando ahora específicamente a corazón y cerebro.
A ver, los factores de riesgo que hacen que un individuo pueda sufrir trastornos circulatorios. Hay dos que son inmodificables, la edad y el sexo. Sobre eso uno no puede hacer nada, aunque en realidad uno ahora está hablando de una edad cronológica y de una edad vascular. Un individuo de 80 años puede tener las arterias del individuo de 55 o 60, y un individuo de 50 puede tener las arterias en mal estado de un individuo de 80 o 90. Porque fumó, porque tomó alcohol, porque no hizo deporte, etcétera, porque hizo todo lo que en el libro estaba como prohibido, lo hizo todo y junto. Entonces, su situación cronológica o su estado arterial cambia. Pero después todos los demás factores, empezando por el tema de la presión, de la hipertensión arterial, y lo pongo en primer lugar porque el solo hecho de controlar significa dominar, o sea, no solamente tomarse la presión, aunque muchos individuos ni siquiera se toman la presión, dominar la presión arterial reduce en un 40% las posibilidades de accidentes cerebrovasculares y de eventos cardíacos. O sea, fíjese la importancia de tener una presión controlada en valores normales. Bueno, y después, la obesidad, la glucemia, el ácido úrico, el colesterol, bueno, el sedentarismo, el estrés. Bueno, todos estos son factores que se pueden modificar. A ver, cada uno va a decir, sí, ¿cómo me saco encima el estrés? Pero hay estrategias para cada una de ellas modificarlas. La edad y el sexo es imposible modificarlos, pero todo lo demás sí. Ahora, todo esto para eso tiene que haber una educación, tiene que haber un conocimiento, y de repente un individuo que tiene factores de riesgo como hipertensión, como colesterol alto, como diabetes, como obesidad, o sea, es un candidato ideal para que la lotería le toque o en el cerebro o en el corazón, o le toque en los dos lados. O sea, no hay forma, es una lotería, o sea, algunos ganan la lotería buena y otros ganan la lotería no tan buena, pero en realidad tampoco es una cosa de azar. Si se tienen todos esos factores de riesgo, bueno, el individuo, la familia y el equipo médico existentes tienen que unirse, trabajar en equipo y tratar de reducir esos factores de riesgo. Con eso se logra realmente dominar y vencer o estirar enormemente los tiempos para que un individuo tenga una vida útil y sin mayores problemas. Y mire que dijo algo tan simple, comienzo por esto, ¿no? De controlar la presión, de tener un chequeo y tener una presión que esté bajo control. Eso dijo, disminuye un 40% los Absolutamente. episodios de ataques cerebrovasculares. Digo, es algo... Es casi la mitad, o sea, vuelvo a repetir, hay infinidad, hay decenas, centenas, millones de individuos que andan por la calle y que nunca se han tomado la presión, que no saben, o se han tomado ocasionalmente y no saben qué presión tiene. Y acuérdense que la hipertensión arterial muchas veces no da síntomas. Entonces, si uno no se mide con el aparatito de la presión, es imposible conocer. Si hay antecedentes familiares de hipertensión arterial, con más razón. Pero el hecho de tener dominada a la tensión arterial, eso ya reduce el riesgo en un 40% y esto está demostrado, es absoluto. Pero de ahí a que se haga, no es sencillo. Como ¿Por qué? Porque falla el paciente siempre, en primer lugar. reeducarnos, el tema de reeducarnos, todo nuevamente vuelve al mismo punto. Nuestros Y hábitos, bueno, por ejemplo, el reeducarnos, paciente falla cuidarnos. porque no toma conciencia, la familia le importa o le importa poco o no sabe cómo hacer que este individuo que se sabe que tiene hipertensión o que tiene colesterol alto o que es diabético se controle como es debido. No hay que retarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, porque es un enfermo, no es un malvado porque tiene presión alta. Y porque no va al médico es porque lo niega, es un mecanismo de defensa. No, que me voy a tomar la presión a ver si tengo alta. O sea, no es que el individuo es un malvado, un perverso y un descuidado. Bueno, no se da bolilla porque está negando. Y la negación es un mecanismo psicológico por el cual un individuo no acepta o hace que determinadas verdades o realidades no existan. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? Hay que hablar en la cosa política también, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ahora, hablando específicamente del punto corazón-cerebro, los factores de riesgo son los mismos. Por lo tanto, un individuo que sufrió algún evento cardiológico, llámese isquemia, infarto, le han hecho algún tipo de tratamiento, algún tipo de arritmia, la fibrilación auricular, que es muy frecuente, ya es un candidato para que el cardiólogo haga todo lo que tiene que hacer, lo medique, pero también tenga en ayuda, en equipo, a un neurólogo.
porque a la vez ese paciente tiene que ser estudiado por lo menos mínimamente en sus arterias cervicales, hacer un estudio tomográfico o una resonancia, o sea, tener exactamente un estado actualizado de su sistema nervioso, o de su sistema vascular nervioso. Ujú. Y el individuo que hizo un AIT, o sea, es un ataque isquémico transitorio, que es una ACV menor, bueno, en pocas horas se diagnostica todo, pero el estudio cardiológico es fundamental. Lo primero que se hace es el electrocardiograma, sí. Doctor, la pregunta del millón que le voy a hacer, porque todo el resto de Bueno, alguna manera es ya para hablarlo con el médico. A partir de los, vamos a poner 50 años, ¿cuántas veces debería una persona hacerse lo que en alguna época se llamaba un chequeo completo? Eso de, bueno, pasar y que te hagan un chequeo de todo lo que es lo orgánico para poder tener un alta, de decir, bueno, estoy bien. a ver, la pediatría lo tiene muy claro. Todos los controles, sobre todo en los primeros años de vida, están pautados Mm. por los controles del examen físico, la vacunación, etcétera, etcétera. Ni que hablar de los rescates cuando hay algún problema concreto. Qué bueno que trae este ejemplo, ¿no? Cuando es un niño está totalmente pautado. ¿Qué pasa a partir de los 50? Me Está parece que pautado. le damos menos No, bolilla. pero ¿qué pasa a partir de los 15 o de los 20? Mm, El individuo empieza a negar, se siente bien, anda bien y va solamente al médico cuando se rompió algo, cuando realmente tiene un problema. Y en realidad, tener un médico de cabecera, de confianza, bien ubicado, es muy importante. ujú. Y de repente un joven tiene conflictos emocionales, porque se peleó con alguien, por lo que fuere, porque tiene frustraciones, porque en los exámenes no le fue bien, porque no ve un futuro. Bueno, eso es destructivo. Entonces, un clínico tiene que opinar, tiene que verlo, tiene que hacer un examen físico y eventualmente orientarlo psicológicamente. Si no, va a recurrir lo que pasa ahora, a las drogas, al alcohol y a las drogas. ¿Cómo se protege, entre comillas, un joven? Bueno, escondiéndose detrás de la dependencia del alcohol y de las drogas. Esta es una explicación, más todo, digamos, el comercio que esto implica. Ujú. Pero respondiendo a los 50 años, una vez al año, señores, la consulta con su médico clínico es fundamental. Porque el médico clínico es el que va a evaluar el estado in toto, en forma global. Va a hacer un examen completo, una rutina completa básica. Y donde encuentre algo, ahí va a derivar al especialista que considere. Bien. Ahora, cuando ya se tiene un problema cardiológico y o neurológico de origen vascular, me refiero, bueno, va de suyo es inmediato el control de la otra punta. Si empezó en el corazón, hay que ir al cerebro. Si empezó en el cerebro, hay que ir al corazón. Por eso, tener un equipo armado, de hecho hay unidades corazón-cerebro en Ujú. todo el mundo. Esto tuvo a partir del año 2000 una proyección muy interesante, pero lamentablemente no prosperó en la medida en que uno se ilusionó que iba a hacerlo. Pero generalmente un buen cardiólogo tiene su neurólogo de confianza y un buen neurólogo tiene su cardiólogo de confianza. Entonces, esto es básicamente lo que se debe hacer. Bien, y nos quedamos con esto, doctor, que realizarse por lo menos un chequeo completo anual no está de más, muy por el contrario, viene bien y anticiparnos lo que se llama la medicina preventiva es siempre una clave y hay tantas cosas simples como para poder, bueno, saber lo que tendríamos que hacer y Y algo cuidarnos. más, no automedicarse. O sea, ante Mm, un síntoma, aunque sea menor, a ver, obviamente uno está en una situación, tomarse un paracetamol, una sí, aspirina, bueno, en forma ocasional, un antiespasmódico, lo puede hacer. Pero en todo caso, después cuando mejoró, igual consultar con el médico. ¿Por qué me pasó esto? bien. Doctor, como siempre, tan importante tener este momento de consultorio semanal porque nos ayuda a todos, ¿eh? En esta estamos todos, ¿eh? Finalmente no hay quien no tenga que cuidar su salud, que es la única que tiene, es decir, la de uno, así que a hacer las tareas. Gracias y hasta la próxima. Pero una cosa más, las responsabilidades no se delegan. Y acuérdate el esquema del paciente y termina en el Estado. O sea, todos somos responsables de nuestra salud, Nos pero los queda, que nos gobiernan fundamentalmente son responsables. nos quedamos con eso y el mensaje se lo trasladamos a los que nos gobiernan. Abrazo, gracias. El doctor, Chao. como siempre, con nosotros, Firsenfeld, dándonos algunos elementos para cuidar nuestra salud.